y el día de hoy vamos a hablar sobre manejo de múltiples víctimas, especialmente sobre triaje y descontaminación. Entonces, la OMS define un desastre como un hecho que perturba las condiciones normales de existencia y provoca un nivel de sufrimiento que supera la capacidad de ajuste de la comunidad afectada. Dentro de estos procesos de desastre van a intervenir muchos factores y van a haber muchos procesos dentro de él que no necesariamente se van a llevar a cabo de forma lineal. Dentro de esos procesos tenemos pues claramente la atención de víctimas, la atención ya propiamente del desastre de acuerdo pues a su naturaleza y pues vamos a encontrar así como en el esquema de abajo que no necesariamente es lineal y que podemos saltar de un lado a otro pues dependiendo de las condiciones que se nos presenten. Entonces vamos a empezar hablando un poco de triaje. La definición es que es un proceso de categorización y clasificación de pacientes, priorizándolos según la necesidad de tratamiento. Pero ya hablando puntualmente de desastres, además de clasificar y priorizar, se hace necesario distribuir recursos disponibles en ese momento, teniendo en cuenta los desenlaces como la supervivencia, la calidad de vida y el consumo precisamente de los recursos que tengamos disponibles, que pues tenemos presupuestados para cada paciente. Dentro de estos triajes de desastres, pues vamos a tener uno primario, secundario y terciario. El primario va a ser propiamente el que hacemos en el momento, pues en la escena. El secundario va a ser el triaje que hacemos normalmente a la entrada del servicio de emergencias. Y el terciario es un triaje en el que más o menos vamos a decidir qué pacientes de los que ya atendimos en emergencias vamos a subir primero a la unidad de cuidados intensivos o vamos a llevar primero a una sala de cirugía. Entonces nosotros nos vamos a enfocar propiamente en el triaje primario, que tal vez es en el que, en el contexto, pues digamos que nos sirve más. Este triaje primario que es en escena tiene tres principios básicos. El primero, la clasificación y el etiquetado de los pacientes, que es finalmente el que nos va a conducir a hacer todo el resto de procesos y a priorizar. La precisión que tengamos precisamente en esa clasificación y etiquetado, de esto va a depender lo efectivos que seamos para el tratamiento de cada uno de ellos y pues la distribución de los recursos. Y van a haber unos principios éticos que son ampliamente discutidos y para el cual cada uno tiene, digamos, sus opiniones sobre, aparte, digamos, de los criterios normales de clasificación, cómo decidimos nosotros a quién darle prioridad y a quién no. Entonces, dentro de esta clasificación y etiquetado tenemos unos códigos de colores básicamente universales. Tenemos verde, amarillo, rojo y negro. Y recientemente se añadió también el color gris. ¿A qué corresponde cada uno de ellos? Entonces, del color verde van a estar aquellos pacientes que son de un riesgo mínimo. En color amarillo van a ser aquellos pacientes a los que les podemos dar una atención diferida, es más o menos entre 2 y 12 horas después del desastre y de la identificación de cada paciente. En triaje rojo, pues en color rojo van a ser aquellos pacientes que requieren una atención inmediata. En negro van a estar aquellos pacientes que ya están fallecidos en la escena. Y en gris va a ser pues aquellos pacientes que no están ni en rojo ni en negro y vamos a darles como un manejo expectante. Entonces, hay múltiples tipos de triaje que se han, digamos, implementado o que se han intentado realizar para estos momentos de desastre. Dentro de ellos, los que más resaltan o los que más utilizamos normalmente son el START y el SALT. Vamos a empezar entonces con el START. Es un triaje, es un método de triaje que se desarrolló en el año 1980 en California y básicamente es un algoritmo en el que vamos a seguir ciertos pasos y vamos a clasificar los pacientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar a todos aquellos pacientes que puedan caminar. La forma más fácil es que los primeros respondedores, que por lo general no son personal médico, personal de atención en salud, sino probablemente bomberos o rescatistas, personas que están entrenadas para entrar al sitio de desastre, lleguen y pues den un comando como todos aquellos que puedan caminar, por favor, levántense y sigan. Si el paciente puede caminar, simplemente se levanta, sigue las instrucciones y va a ser clasificado como un triaje verde. Si el paciente no puede caminar, entonces vamos a evaluar la respiración. Si no respira de forma espontánea, vamos a reposicionar la vía aérea. Si después de hacer el reposicionamiento de la vía aérea tiene una respiración espontánea, va a ser clasificado como un triaje rojo. Y si definitivamente no y el paciente está en apnea, pues va a ser clasificado como color negro. Si respira de forma espontánea sin necesidad de reposicionar la vía aérea, vamos a mirar cómo está su frecuencia respiratoria.
Si es mayor a 30, inmediatamente va a ser un color rojo, y si es menor a 30, entonces tenemos que mirar cómo está la perfusión. La forma en la que el START evalúa la perfusión es mirando el pulso radial o el llenado capilar. Si hay ausencia de pulso radial o hay un llenado capilar mayor a 2 segundos, entonces va a ser clasificado inmediatamente como un triaje rojo. Si hay presencia de pulso radial o el llenado capilar está menor a 2 segundos, cualquiera de las dos, vamos a evaluar el estado de conciencia del paciente. La forma en la que lo vamos a hacer es mirando si el paciente obedece o no obedece órdenes. Si no obedece órdenes, va a ser un triaje rojo, y si definitivamente las obedece, va a ser un triaje amarillo. De esta forma, el triaje STAR nos va a clasificar los pacientes entonces únicamente en los 4 colores iniciales que habíamos mencionado: verde, amarillo, rojo y negro. Y por otro lado está el SALT, que fue un triaje que se desarrolló en Estados Unidos en el año 2008. Lo que hicieron para desarrollarlo fue básicamente mirar como los puntos positivos que tenían cada herramienta de triaje identificada hasta ese momento y adaptarlos con el fin de hacerlo un poco más útil para cualquier tipo de población, es decir, adultos, niños y poblaciones con necesidades especiales. Entonces, el primer paso es una clasificación global de los pacientes. Vamos a separar aquellos pacientes que caminan, aquellos pacientes que se mueven de forma espontánea o que se mueven siguiendo alguna orden, o aquellos pacientes que definitivamente están quietos o que tienen alguna amenaza vital obvia. Una vez clasificamos en estas 3 categorías, aquellos que tienen quietud o pues una amenaza vital obvia van a ser los primeros en ser evaluados de forma individual, aquellos que se mueven de forma espontánea pero que no caminan van a ser evaluados de segundas, y aquellos que caminan van a ser los terceros en prioridad. Una vez clasificamos de forma global, empezamos la evaluación individual de cada paciente. Entonces, lo primero que vamos a hacer no va a ser seguir una valoración, sino que vamos a hacer esta serie de pasos que vemos acá. Entonces, si identificamos que el paciente tiene una hemorragia, vamos a hacer control primero de la hemorragia, vamos a hacer un reposicionamiento de la vía aérea sin necesidad de utilizar dispositivos avanzados, descompresión torácica si es necesario, y el uso de antídotos con autoinyector si los tenemos disponibles y es el caso pues del requerimiento. Después, sí vamos a hacer una serie de pasos para hacer la clasificación final. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es la respiración. Si el paciente definitivamente no respira, automáticamente es un triaje negro. Si sí respira, nos vamos a hacer 4 preguntas. Si obedece órdenes o realiza movimientos deliberados, si presenta pulso periférico, si no tiene dificultad respiratoria y si está controlada la hemorragia importante. Cualquier respuesta de esas que sea negativa nos obliga a evaluar si el paciente puede o no sobrevivir en función de los recursos que nosotros tengamos disponibles en ese momento. Si definitivamente no puede, vamos a darle el triaje gris, que es la novedad del SALT, que pues, nos obliga a tener una actitud expectante, es decir, no vamos a automáticamente clasificarlo como fallecido, pero no le vamos a dar una prioridad de atención. Y sí, pues vamos a darle la prioridad más alta de la atención. Cuando todas esas respuestas son afirmativas, entonces miramos cómo son las lesiones que tiene el paciente y si tienen una gravedad menor o mayor. Si son únicamente de grado menor, pues va a ser un triaje verde que puede tener, pues, digamos que un proceso un poco más lento. Y si no tiene lesiones únicamente menores, pero pues ya descartamos todo lo otro del algoritmo, va a ser un triaje amarillo y podemos darle una atención un poco diferida. ¿Cuál es mejor entonces entre estos tipos de triajes? Se han hecho algunos estudios en los que se han comparado unos y otros. Este, por ejemplo, es una revisión sistemática que se hizo en el año 2001, en el que identificaron varios estudios, unos 1.450, pero finalmente escogieron solamente 10 que cumplían con los criterios de inclusión. Entonces se evaluaron la precisión, el error de subestimación en la categorización, el error de sobreestimación y el tiempo que se demoraban en hacer cada uno de los tipos de triaje. Los resultados fueron variables, pues como ven, por ejemplo, en precisión le fue un poco mejor al SALT, en error de subestimación le fue mejor al START, en sobreestimación le fue mejor al SALT, y en tiempo, por poco realmente, le fue mejor al START. ¿Cuál fue finalmente la conclusión del estudio? Que no hay superioridad de ninguno sobre el otro y que se necesitan más estudios para determinar cuál es el más apropiado. Este otro estudio fue realizado en el 2015, que buscaba también hacerle una comparación precisamente entre estos dos tipos de triaje, y miraron, además de lo que ya habíamos visto, sensibilidad y especificidad. En general le fue mucho mejor, pues no mucho mejor, le fue mejor al SALT, pero
realmente no fue muy superior al START, y la sensibilidad y la especificidad pues no eran muy buenas para hacerlo como o declararlo como el único tipo de triaje válido. Incluso se han hecho estudios cualitativos. En este lo que hicieron fue encuestar a varios estudiantes de medicina y preguntarles cuál tipo de triaje preferían. Ninguno fue mayor al otro, pero se dieron cuenta que las mujeres preferían utilizar el SALT porque tenía más intervenciones médicas y cuidados paliativos destinados pues a víctimas específicas, es decir, básicamente porque incluían el triaje expectante y les daban a estos pacientes como un chance de sobrevida a pesar de no incluirlos dentro de la priorización. Y a los hombres les parecía un poco mejor el START por mayor practicidad en su implementación. ¿Cuál es mejor entonces? La respuesta más sencilla de dar es que ninguno es mejor que el otro, pero eso no significa que ninguno sirva. Como decía hace poco un compañero, afortunadamente los escenarios reales en los que podemos implementar estudios para determinar cuál es mejor que el otro son escasos, lo cual pues dificulta un poco que haya investigación y análisis al respecto y dificulta que haya conocimiento e implementación de los mismos. ¿Cuál vamos a aplicar entonces? Aquel con el que nos sintamos más familiarizados y en el que tengamos mayor experiencia. Pero hay algunos escenarios especiales dentro de los desastres en los que vamos a tener en cuenta pues otro tipo de consideraciones. Estos son cuando hay exposición, por ejemplo, química, biológica o radiológica. En estos casos, por ejemplo, no son muy frecuentes claramente, pero aquí tenemos algunos ejemplos. Exposición, por ejemplo, al casarín, al antrax. Y estos son otros ejemplos en los que vemos que a lo largo de la historia, tal vez no en nuestro país, pero en varios sitios del mundo, pues se han utilizado agentes químicos y biológicos como un arma terrorista especialmente. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, el ataque que hubo en el metro de Tokio con Gazarín, en Siria igualmente han habido múltiples ataques, y en Estados Unidos, por ejemplo, un desastre atendido como el de las Torres Gemelas. ¿Qué fue común digamos, en varios de estos escenarios? No estaban muy preparados para este tipo de desastres y muchos de los rescatistas simplemente ingresaron a intentar realizar su labor y fueron personas que inmediatamente o de forma retardada pues se vieron afectadas por la exposición que tuvieron sin los adecuados equipos de protección personal. Entonces aquí es donde entra la descontaminación. Y la definición global, digamos, de descontaminación es cualquier proceso, método o acción que da lugar a la reducción, remoción, neutralización o inactivación de la contaminación que tenga el paciente sobre o en él, con el fin de prevenir o mitigar efectos adversos para su salud y la de otros pacientes y aquellos de quienes los socorren. El paciente en estos escenarios va a ser cualquier individuo que estaba en o cerca al sitio que tenía presencia de materiales peligrosos, potencialmente expuesto y contaminado, que puede requerir algún tipo de cuidado. Hay que tener en cuenta en estos escenarios que no vamos a atender necesariamente a todos los pacientes. En este tipo de desastres, muchos pacientes van a levantarse y van a intentar salir de la escena incluso antes de que llegue el equipo de rescate, o algunas personas que no estuvieron en la escena, que posteriormente llegan, pues digamos que van a terminar siendo atendidas como si hubieran estado en el momento del evento. Y vamos a tener en cuenta que la descontaminación es una intervención sensible al tiempo, que tiene como objetivo prevenir mayor toxicidad. Debe considerarse urgente, ya que la ventana de oportunidad que tenemos para que los beneficios que salvan vidas suele ser muy estrecha. Entonces, ¿cómo vamos a mezclar estos dos conceptos de triaje y descontaminación? Esta gráfica que ven aquí es simplemente un ejemplo de un desastre que sucede en un punto específico. Entonces, en rojo van a ver el sitio específico del desastre o pues, la fuente de contaminación. En el círculo rojo que está vacío es lo que vamos a llamar la zona caliente, que es el sitio que el primer equipo de respuesta estima que está directamente contaminado con la fuente. El círculo amarillo que está un poco más a la periferia, aproximadamente mínimo unos 100 metros de la zona caliente, va a ser la zona tibia, que es aquella zona en la que puede haber algún tipo de contaminante y que está realmente cerca,
pero en la que no se necesita un equipo de protección personal tan avanzado como el que vamos a necesitar en la zona caliente o pues en la zona roja. Las X rojas que van a ver son los sitios, digamos, donde se van a establecer como un bloqueo de la entrada. En este caso son 4 porque son las 4 son las vías de ingreso directamente al punto. En amarillo van a ser los mismos, digamos, van a tener el mismo objetivo, obstaculizar el paso a la entrada, en este caso de la zona tibia, pero pues en este caso aumentan porque están más a la periferia. Y vamos a tener en cuenta otras cosas como la dirección del viento, que nos va a aumentar en ciertos puntos la posibilidad de exposición. Y en verde vamos a tener la zona de triaje y descontaminación. Entonces, para entrar a esta zona caliente, ¿qué vamos a tener en cuenta? Pues el uso de equipos de protección personal. Idealmente deberíamos tener algo como lo que vemos en la imagen, que lo tienen en Reino Unido, que son equipos de protección personal adecuados y debería utilizarlo personal entrenado en atención médica como intubación orotraqueal, accesos intraóseos o procedimientos hemostáticos, que son procedimientos, digamos, iniciales que pueden salvar la vida de los pacientes. Ya puntualmente digamos, de la mezcla entre el triaje y la descontaminación, pues vamos a darle prioridad según signos y síntomas, pacientes que tengan signos de contaminación visible, proximidad al epicentro, agente contaminante, a solicitud de los pacientes y por el riesgo que tengan de contaminar el personal de atención. Siempre teniendo en cuenta lo que decíamos al inicio, que la velocidad pues es un determinante importante. Hay algunas cosas respecto a la población que nos van a impedir o nos van a dificultar un poco el proceso para tenerlas en cuenta y vamos a tener que hacer rápidamente el proceso de descontaminación y el proceso de atención inicial. Entonces, lo primero va a ser una descontaminación seca. Lo principal es que las personas se quiten las prendas que tienen en ese momento y como vemos en esta gráfica, la velocidad es crítica porque el mayor beneficio lo vamos a obtener realmente en los primeros minutos después de la contaminación. Para ello deberíamos tener unos kits especiales porque los pacientes después de retirarse la ropa pues no pueden quedar sin ningún tipo de protección. Y estos kits, que son los ideales, tienen una bata que es altamente visible para identificar a los pacientes que ya están descontaminados. Incluye otro tipo de prendas como medias y zapatos, una mascarilla facial que proteja sobre las partículas y elementos para guardar la ropa que está contaminada. ¿Cómo se hace el proceso? Pues idealmente debe ser un proceso guiado. Este es un estudio que realizaron con voluntarios y aquellos que les hacían el proceso de descontaminación guiados tenían mayor porcentaje de descontaminación. Después pasamos a la zona de descontaminación húmeda, que idealmente pues debería ser algo similar a lo que se ve en la imagen. Una zona en la que después de la descontaminación seca nuevamente se van a retirar las prendas, van a pasar por una serie de duchas y finalmente salen ya a la parte descontaminada. Esta descontaminación húmeda debería cumplir unos criterios, digamos, que ya se han establecido. Más o menos el agua debería estar a una temperatura de 35 grados, no más de 90 segundos, con un detergente al 0.5% y con una franela de algodón para ayudar a retirar el exceso. Y después de realizar todo eso, pues finalmente vamos a hacer el triaje secundario y terciario que ya se hace en los sitios de atención propiamente hospitalarios. ¿Qué vamos a tener en cuenta entonces? Factores decisivos como la velocidad, la priorización y la protección personal, las características de cada emergencia, las características de la población que estamos atendiendo y los recursos disponibles que tengamos en el momento. Los invito a ampliar información porque la charla se queda corta, pero realmente me parece muy importante respecto a la ética en este tipo de situaciones. La importancia de la comunicación que tengamos con los pacientes. Nadie está preparado para esto y realmente, incluso aunque tengamos nosotros el conocimiento, pues probablemente el miedo va a ganar en varias situaciones y la población con miedo no tiende a seguir instrucciones de la misma forma en la que lo haría en una situación más controlada. Entonces la comunicación cobra bastante importancia y la educación, la forma en la que nos estamos preparando para este tipo de desastres. Recordar que la idea es hacer lo mejor que podamos para la mayoría de personas con los recursos que tengamos disponibles. Y les dejo esta foto de el profesor, el doctor Cortés, con varios de nosotros hace poco en un ejercicio de simulación de un desastre de múltiples víctimas. Muchas gracias.